Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 60 del curso de geometría. Estábamos demostrando un teorema que decía lo siguiente: si usted tiene un segmento que es paralelo a un lado de un triángulo y ese segmento interseca a los otros dos lados del triángulo, entonces él subdivide a los dos lados del triángulo que él interseca en subsegmentos que son proporcionales. O sea, que yo puedo, por ejemplo, establecer esta proporción. La medida de este segmento es a la medida de este segmento, como la medida de este segmento acá es a la medida de este segmento que está aquí. ¿Okay? Y de hecho esa fue lo que demostramos ya, ¿verdad? Y el procedimiento era que usted tomaba este segmento AE y lo subdividía en un número natural de subintervalos. Aquí ilustramos dos, ¿verdad que sí? Y decía, si da la casualidad, si ocurriera que en el otro segmento EB, ¿verdad? Yo subdividí este. Si en este segmento EB cabe un número natural de esos subsegmentos en que ha quedado subdividido, en que yo subdividí el segmento AE, entonces el teorema se cumple. O sea, entonces la medida de este segmento entre la medida de este segmento es igual a la medida de este segmento entre la medida de este segmento. Y esa fue la primera posibilidad que consideramos, ¿verdad? La segunda posibilidad que consideramos es que usted vuelve a subdividir el segmento AE en un número natural de subsegmentos, pero da la casualidad que entonces en el segmento EB no cabe un número natural de subsegmentos de ese tamaño. Entonces decía, bueno, pues lo que va a ocurrir es una cosa como lo que se indica en este otro diagrama. Aquí tenemos el número de natural de subsegmentos en que yo subdividí a E, y entonces aquí, en este segmento desde E hasta B, va a haber un subsegmento, que es el de que va desde E hasta G, en donde sí cabe un número natural de esos subsegmentos en que yo subdividí al segmento AE, y va sobre un segmento GB, digamos, que en donde no va a caber un subsegmento, uno de esos subsegmentos completos. ¿Ve? Pero entonces, en este triángulo AGH, no en el ABC, en el AGH, donde aquí tenemos un número natural de subsegmentos en que he subdividido A, E, y aquí desde E hasta G cabe también un número natural de subsegmentos, de esos mismos subsegmentos en que yo, congruentes en los que yo he subdividido al segmento AE. Entonces en ese triángulo AGH se cumple el teorema, ¿verdad? Porque se cumple como ocurría aquí en la primera parte, donde cabía aquí un número natural de esos subsegmentos y aquí también un número natural de esos subsegmentos. Como ahora es aquí donde cabe un número natural de esos subsegmentos, y aquí en el AGH donde cabe un número natural de subsegmentos, entonces se cumple el teorema, que la medida de este segmento, mira aquí, es a la medida de este segmento, como la medida de este segmento FH es a la medida de este segmento AF, ¿vale? Y ahí era que nos habíamos quedado y lo habíamos marcado como el número 2 y decíamos, eso siempre va a ocurrir, no importa entre cuántos subsegmentos yo subdivida al segmento AE, ¿verdad? O sea que eso siempre ocurre. Y siempre, ¿qué quiere decir? No importa entre cuántos subsegmentos hayamos subdividido al segmento AE. Bueno, pues entonces dice ahora en la siguiente, continuamos con la prueba y dice ahora, suponga que aumentamos el número de subdivisiones de AE tanto como usted quiera, tanto como queramos, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues mientras más pequeños, entre un número más grande de subsegmentos yo subdivida a la E, más pequeñitos van a ser esos subsegmentos, más pequeños, más cortos, ¿verdad? Y por lo tanto, esto que va a sobrar aquí, en donde no cabe uno de esos subsegmentos completos, va a ser más pequeño, porque va a ser un subsegmento más chiquitito, ¿verdad? Donde esto no cabe. Así que esto va disminuyendo. La distancia entre G y B va disminuyendo, ¿verdad? Y también, claro, la distancia entre H y C va poniéndose más pequeña. Por eso decimos, entonces, la medida de G de este pedacito que está aquí, que sobraba, y en donde no cabía uno de esos subsegmentos congruentes entre los cuales yo subdividí al segmento AE, esa medida de este segmento GB tenderá a 0, ¿eh? Porque esto va a ser cada vez más y más pequeño, ¿eh? Luego, eso significa que este punto G tiende
o tiene a B como su límite, ¿verdad? Tiene a G como su límite. Y H, este punto que está acá, tiene a C como su límite, ¿verdad? Luego, la medida del segmento EG, la medida de este segmento EG, de aquí hasta aquí, tiene a la medida del segmento EB como su límite, porque según se va acercando cada vez más y más a B, pues el segmento EG tiene, su medida va a tender a la medida del segmento EB como límite. Y por la misma razón, la medida del segmento FH, según esta H cada vez se ve más y más acercándose a C, tiene como la medida de FC como su límite, ¿verdad? En ambos casos, según aumentamos el número de subdivisiones de A, E, lo que va haciendo esas unidades de medida más y más pequeñitas. Por lo tanto, esto que es donde no cabe una de esas unidades de medida cada vez más y más pequeñitas, pues tiene que ser obligatoriamente más y más pequeñita, ¿verdad? Sobra cada vez menos y menos espacio en donde no cabe una de esas unidades de medida cada vez más y más pequeña. Luego, fíjese, si yo tengo que la medida que de este segmento tiene a la medida de EB como límite, ¿verdad? Entonces, si yo cojo esta variable, la medida de eje multiplicado por la constante recíproco de la medida de AE, que es una cosa fija, ¿verdad? Porque este segmento está aquí localizado fijo, este segmento mide fijo. Lo que está cambiando es esto que se está acercando cada vez más y más hacia abajo, ¿verdad? Tiene a la medida del segmento EB, ¿verdad? Que es porque este es el límite de esto, multiplicado por su recíproco, por esta constante que es el recíproco de la medida de ese segmento AE. Tiene eso como límite, ¿verdad? Y la variable, la medida del segmento FH multiplicado por la constante 1 sobre la medida del segmento AF, que porque también es constante, ¿verdad? Porque este segmento está ahí fijo, tiene a la medida de FC, que es el límite de esto, ¿verdad? FH tiene como a FC como, la medida de FC como su límite, multiplicado por también la constante recíproco del segmento AF como límite. Vamos a marcar esto con un 3. Ambos, esas dos variables, tienen a estos dos límites según aumentamos el número de subdivisiones del segmento AE, entre los cuales subdividimos el segmento AE. Pero entonces, miren, por 2, fíjense que esta variable, esta que está aquí, miren, medida de eje entre medida de AE, es siempre igual a esta otra variable, medida de FH entre medida de AF. Y si usted tenía, había un teorema que se llama el teorema del límite, que decía, si usted tiene dos variables que siempre valen igual, ¿verdad? Esta variable siempre vale lo mismo que esta, ¿verdad? Esta variable siempre vale lo mismo que esta. Y esta tiene a esto como límite, y esta tiene a esto como límite, entonces los límites tienen que ser iguales. Eso es lo que dice el teorema del límite. Por eso decimos por 2, que dice que esas dos variables siempre van a ser iguales, por 3, que dice que el límite de esto es esto, el límite de esto es esto, y por teorema del límite, estos límites tienen que ser iguales. O sea, la medida de EB, aquí dice dividido entre, pero lo que voy a decir es a la medida de AE, como la medida va a ser igual a la medida de FC es a la medida de AF. Y esto, si usted va al inicio del teorema, es lo que usted quería demostrar. Así que fíjense que también ocurre, es cierto ese teorema, aunque aquí no quepa un número natural de los subsegmentos en los cuales yo he subdividido al segmento AE. Y eso prueba por completo todas las posibilidades de ese teorema. Vamos a ver este corolario, que después ve que es una consecuencia directa de un teorema previo. Específicamente va a ser una consecuencia directa de ese teorema anterior. Dice, las medidas de dos lados de un triángulo son proporcionales a las medidas de los segmentos determinados en ellos por cualquier segmento paralelo al tercer lado del triángulo que los interseque. ¿Okay? Pues miren, para demostrar esto vamos a usar esta figura de aquí, pero entonces ya no necesitamos estos pequeños segmentos paralelos que yo considero ahorita en la demostración del teorema anterior. ¿Okay? Volvemos otra vez a tener un segmento paralelo a uno de los lados de un triángulo y que interseca
ese segmento que es paralelo al tercer lado, a los otros dos lados del triángulo. Entonces el teorema dice que las medidas de esos lados que ese segmento interseca, la medida de este lado y la medida de este lado, van a estar en proporción, ¿verdad? Es proporcional a la medida de los segmentos determinados en esos lados por ese segmento paralelo a este, ¿verdad? Así que eso quiere decir que la medida de este segmento, de este lado, de ese triángulo, es a la medida de este segmento, digamos, como la medida de este segmento es a la medida de este segmento. También podríamos pensar la medida de este segmento es a la medida de este segmento en que ha quedado subdividido ese lado, la medida de ese lado por ese segmento que es paralelo al tercer lado, como la medida de este lado es a la medida de este subsegmento en que ha quedado subdividido ese otro lado de ese triángulo por ese segmento paralelo al tercer lado. Yo en particular voy a probar esta parte, que la medida de este lado es a la medida de este segmento, como la medida de este lado es a la medida de este segmento. Si usted quiere, pues puede probar la otra parte. A lo mejor se lo piden en algunos de los problemas de práctica de esta parte de este curso, ¿verdad? Bien, miren, queremos ver que la medida del lado AB, ¿sí? La medida del lado AB es a la medida del lado AE, de este segmento AE, como la medida del lado AC es a la medida del segmento AF que ha quedado subdividido, esos dos lados del triángulo por ese segmento EF que es paralelo al tercer lado del triángulo. Bueno, vamos a ver cómo lo probamos, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, recuerde, copiar todo lo que hemos escrito aquí sobre la demostración de esos teoremas y ahora de este corolario y ahora vamos a ver entonces la demostración del teorema, de este corolario más bien. Pues mire, ya sabemos precisamente por el teorema anterior que lo siguiente ocurre. Sabemos por el teorema anterior que la medida de este lado, EB, es a la medida de más bien de este segmento EB, es a la medida de este segmento AE, como la medida de este segmento FC es a la medida de este segmento AF. Eso fue lo que demostramos en el teorema anterior. Mira, ya lo tenemos, ¿verdad? La medida de EB es a la medida de AE, como la medida de FC es a la medida de AF. Bien, en álgebra elemental, cuando tenemos razones y proporciones, que es lo último que vimos en álgebra elemental, vimos que si usted tenía una proporción así, la siguiente proporción es cierta también. Si yo aquí a este término de esa proporción le sumo este término, ¿verdad? Pues yo digo, pues la medida de EB, entonces, vamos a indicar por un teorema de proporciones visto en el curso de álgebra elemental, y le repetimos que eso se ve bien al final del curso. Si tenemos esta proporción, yo puedo establecer la siguiente también: la medida de EB más la medida de esto que está aquí. Eso va a ser a esta medida de AE como la medida de FC más la medida de AF es a la medida de AF. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo en los dos lados, ¿verdad? A este primer término, la medida de B, le sumé este segundo término, ¿verdad? Como es a esa medida del segundo término, ¿verdad? Ese segundo término como la medida de este término, o sea, este término más este término es a este mismo término. Y eso es uno de los teoremas que vimos bien al final. Si no estaba en la última lección, bien cerca de la última lección del curso de álgebra elemental. Pero entonces, en consecuencia, fíjense, si yo sumo la medida de EB, que es este segmento que está aquí,
más la medida de AE, que es este segmento que está aquí. Eso por un postulado que vimos al principio del curso. Si usted suma los dos subintervalos, eso le va a dar los dos segmentos estos, perdón, le va a dar la medida del segmento completo, la medida de AB. Vamos a seguirlo acá arriba. La medida de AB repito, porque si usted suma la medida de estos dos subsegmentos, la medida del segmento EB, este que está aquí, más la medida del segmento AE, que es una E, que es este que está aquí, le me da la medida completa del segmento AB. Es, dice aquí, a la medida de AE, este que está aquí, ¿cómo? Y acá fíjense que tenemos la suma de la medida de FC, que es este segmento, más la medida de AF, que es este segmento. Pues si yo sumo este segmento más este segmento, vamos a usar este que está acá, ¿verdad? Este segmento más este segmento, me da la medida del segmento este completo. ¿Okay? La medida de AC, la medida de AC es, dice ahí, ¿no? Esto y esto es la medida de AC, es a la medida de AF. Y eso es precisamente lo que yo quería probar. Queríamos ver que la medida de AB es a la medida de AE, como la medida de AC es a la medida de AF. ¿Okay? Bien, vamos a ver este otro corolario, pero lo vamos a probar en la clase que viene, en la 61, en la lección siguiente. Pero quiero aclarar, llamar la atención a un detalle. ¿Okay? Y el corolario dice así. Eso es lo que dice ese teorema. ¿Sí? Es un corolario, también es una consecuencia directa del teorema anterior. La demostración, bueno, la vamos a ver en la siguiente lección, pero quiero llamar la atención al siguiente hecho. Yo demostré aquí y lo usé hoy, la lección de hoy, para usar, cuando decidíamos que los segmentos que estaban acá también eran de igual medida que los segmentos que estaban acá, entre ellos, ¿verdad? No que sean iguales a los segmentos de allá. Porque hay un teorema que decía, que fue el que usamos aquí, que dice, por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga estas 4 líneas paralelas. Una, vamos a tratar de dibujarla lo más paralelas posible. 2, 3 y 4. Y están colocadas a cierta distancia de manera que si los segmentos, esas líneas paralelas, esas 4, digamos, líneas paralelas, determinan los segmentos que quedan determinados en esta transversal por esas 4 líneas paralelas, son congruentes entre sí. Entonces los segmentos que quedan determinados, digamos, en esta otra transversal de esas 4 líneas paralelas también van a ser congruentes entre sí. No necesariamente congruentes estos de acá, ¿verdad? Estos serán congruentes entre sí y estos serán congruentes entre sí, no que estos serán congruentes con estos, ¿sabes? Eso es lo que dice el teorema. Ese que probamos y que lo usamos hoy en la demostración de la primera parte, en el caso 1 de este teorema que probamos ahorita, ¿verdad? En esta lección. Lo que dice ahora este corolario es lo siguiente. Si usted tiene 3 o más paralelas que interceptan a 2 transversales, vamos a suponer que yo quito esta. Claro, ahora, obviamente los segmentos que se interceptan ahí no van a ser congruentes, ¿verdad? Y ahora dice que si usted tiene 3 o más paralelas que interceptan a 2
transversales, fíjense que ahora no le está diciendo que esas líneas paralelas determinan dos segmentos congruentes acá, en esta transversal, en cuyo caso no se determinaban dos segmentos congruentes acá, sino que determinan así unos segmentos en esta transversal y otros segmentos en esta transversal. Lo que sí dice entonces es que la medida de esos segmentos en los que quedan subdivididas esas transversales son proporcionales. O sea, por ejemplo, yo puedo formar la siguiente proporción: la medida de este segmento entre este va a dar lo mismo que la medida de este segmento entre la medida de este segmento, o la medida de este segmento entre la medida de este segmento va a dar lo mismo que si tomo la medida de este segmento entre la medida de este segmento. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre lo que decía aquel teorema que probamos y usamos precisamente en la demostración del caso 1 del teorema anterior y lo que dice este corolario, que lo vamos a probar en la siguiente lección. Bueno, pues nos vemos entonces ya prontito en ella.